Ampliación del marco normativo de protección contra la violencia de género. En el año 2018, el Poder Ejecutivo aprobó un conjunto de normas orientadas a la protección contra la violencia de género, siendo las principales el Decreto Legislativo 1410, que incorpora el delito de acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes y material audiovisual o audios con contenido sexual, y modifica la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. El Decreto Legislativo 1382, que eliminó la confesión sincera en el delito de feminicidio y los delitos sexuales, y la terminación anticipada en los delitos de feminicidio. El Decreto Legislativo 1386, a través del cual se modifica la Ley 30364 para mejorar la ruta de atención de las mujeres víctimas de violencia. El Decreto Legislativo 1368, que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Todas estas normas abonan a ampliar el marco normativo de protección para las mujeres. Estamos trabajando muy fuerte desde el sistema para la implementación de cada una de estas normas, en especial del sistema de justicia especializada, porque sabemos que por mucho tiempo la justicia para las mujeres víctimas de violencia nos ha sido negado por un sistema de justicia que, por el contrario, no ha marcado impunidad para los agresores. A nivel de reglamento se ha aprobado el protocolo de actuación conjunta de los centros de emergencia mujer y comisarías, el protocolo de atención frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo. Este protocolo es importante porque establece la aplicación de la ficha de riesgo cuando la víctima llega a la comisaría. Y los criterios han cambiado, ya no es cuántos golpes tiene la víctima ni cuánto arroja medicina legal de día de descanso. Ahora lo importante es el riesgo en que está la víctima, sin importar si es que tiene golpes o no. Y esto lo que hace es cambiar la ruta de intervención y los plazos. Y cuando arroja alto riesgo, los plazos cambian de 72 horas a 24 horas. Nosotros estamos implementando medidas para fortalecer el Sistema Nacional para la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Y hablamos de un sistema porque somos muchas las instituciones que la conformamos, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como rol rector, tiene como finalidad articular las acciones y hacer que este sistema funcione, es decir, que cada uno de estos órganos cumpla su función para que el sistema en sí mismo cumpla su finalidad, que es la protección y la prevención de la violencia. Y en esa tarea estamos comprometidos, y a modo de ejemplo les comento que hemos estado en los GORES junto con los gobiernos regionales, hablando de las responsabilidades de los gobiernos regionales en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, en los MUNI ejecutivos estamos yo misma presente para poder informarle a los gobiernos locales de la responsabilidad grande que tienen en el funcionamiento de estos sistemas, porque muchas veces, y como son nuevas autoridades, no tienen claridad en la responsabilidad tan grande en la implementación de servicios de atención y de prevención para poder cumplir con lo que es su función dentro de este sistema articulado. En el año 2018 hemos fortalecido el Sistema Nacional para la Prevención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, promoviendo la conformación de las instancias de concertación regional, provincial y local. A diciembre del 2018 contamos con 24 instancias regionales de concertación, 40 instancias provinciales y 52 instancias distritales. Pero sobre todo, como les digo, aquí lo importante es el compromiso de la máxima autoridad en lo que es la erradicación y la eliminación de la violencia contra la mujer. Y estas instancias están presididas por la máxima autoridad regional, provincial o local, que, como les mencionaba, tienen la responsabilidad de implementar las políticas a nivel regional y local, cumplir con lo que son sus funciones en materia de servicios de atención y prevención de víctimas de violencia. Como ustedes saben, en el año 2018, el presidente Martín Vizcarra declaró de interés nacional y prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En ese sentido, mediante Resolución Suprema 129 de 2018 PCM, como bien lo ha señalado el Premier, se creó la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, denominada Comisión de Emergencia, encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, la cual tuvo como objeto proponer un plan de acción conjunto que fue aprobado mediante decreto supremo. Este plan conjunto estableció medidas concretas y urgentes a fin de prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia. El Ministerio, como ente rector, ha venido articulando con los sectores para el cumplimiento de las acciones establecidas y queremos destacar aquí algunas de ellas. El Ministerio de Educación destituyó al 100% del personal sentenciado por delitos contra la libertad sexual y contrató a 225 especialistas psicólogos en convivencia escolar. El Ministerio de Salud implementó 77 centros de salud mental comunitaria, que había sido una deuda pendiente que el Estado está empezando a cumplir, y 8 módulos de atención al maltrato infantil. El Ministerio del Interior dispuso de 100 agentes del Escuadrón Policial Especializado en Violencia Familiar adicionales, así como implementó el mapa del calor de delitos de violencia contra la mujer, que nos señala cuáles son las zonas donde se ha incrementado esta problemática. El Poder Judicial implementó 6 módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres, adicionales a los 2 que ya había implementado. El Ministerio Público implementó 10 fiscalías especializadas con 10 cámaras GESEL y puso en funcionamiento 15 cámaras GESEL que habían estado instaladas anteriormente sin funcionar. La Defensoría del Pueblo dispuso que 58 especialistas realicen visitas de campo de supervisión a todos los servicios que tienen que ver con atención a víctimas de violencia. Y esto fue realizado con una asignación presupuestal adicional de 59 millones de soles, producto de la Comisión de Emergencia. Habiéndose cumplido con los compromisos establecidos en este plan de acción del año 2018, se ha ampliado la intervención, determinándose acciones para el año 2019, para lo cual, en el marco de la aprobación de la Ley de Presupuesto para el Sector Público del año 2019, se ha aprobado un incremento de 200 millones de soles para el financiamiento de las medidas previstas para el año 2019 en este plan de acción conjunto, y que son una continuación de las que ya iniciamos en el año 2018. De este monto, mediante Decreto Supremo 048-2019, se ha autorizado una transferencia a las partidas del presupuesto del Ministerio de la Mujer a favor de diferentes pliegos del Gobierno nacional y regional para el financiamiento de estas medidas. Esto significa que de estos 200 millones, 141 se ha transferido a los diferentes sectores que ya he mencionado, justamente para que puedan tener los recursos que les permitan cumplir con sus responsabilidades y para que ya no puedan decir no hay recursos para atender la violencia. En prevención, este gobierno ha puesto su punto de priorización en la lucha contra la violencia, en la prevención, porque la prevención es lo único que nos va a permitir disminuir los índices de violencia. La encuesta nacional de relaciones sociales del INEI del año 2015 señaló que el 54.8% de los peruanos y peruanas toleramos la violencia contra las mujeres, es decir, más de la mitad de la población piensa que es aceptable la violencia que se ejerce contra las mujeres en algunas situaciones. ¿Qué significa esto? Que debemos trabajar de manera firme en la prevención de la violencia con la finalidad de quitar estos patrones culturales que la justifican y la legitiman. Por ello, estamos trabajando muy fuerte con el sector educación, en lo que es prevención en las escuelas. Ahí estamos trabajando no solamente con niños y niñas, con docentes, sino con toda la comunidad educativa. Estamos trabajando con los padres y madres de familia en pautas de crianza saludable, en relaciones entre hombres y mujeres, para ayudar a construir valores como el respeto y la igualdad desde el hogar, porque también lo trabajamos en la escuela, pero si lo trabajamos en la escuela y esto no se ve reflejado en la familia, es poco lo que vayamos a poder hacer desde el trabajo con las escuelas.
Por eso estamos trabajando en fortalecimiento de las familias, para que sean estas familias espacios libres de violencia, donde aprendamos a relacionarnos con respeto. Las familias son estos primeros espacios de socialización donde aprendemos las reglas básicas de convivencia. Tenemos una estrategia a través del INAVIF acercándonos, que ha logrado en el año 2018 el fortalecimiento de 4.029 familias en situación de vulnerabilidad, con lo cual hemos trabajado con más de 100 profesionales capacitados que vienen haciendo visitas y trabajo muy cercano a la familia, conformando también comités de gestión con promotores comunales. Esta intervención se está dando en 14 zonas y en 6 distritos: Coma, Sancón, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y en la región Cajamarca, lugares donde presentan altos índices de violencia. Otra de las estrategias que estamos trabajando de manera muy fuerte es con hombres. Los hombres no son parte del problema, también tienen que ser parte de la solución, con hombres líderes que se comprometan a vivir una nueva masculinidad libre de violencia, manteniendo relaciones igualitarias y respetuosas. Esta estrategia se está trabajando con los gobiernos regionales y locales. Se ha capacitado en el 2018 a 1.265 hombres aliados en la intervención y se ha logrado llegar a 60.240 hombres a través de acciones preventivas promocionales. Al 2018 se cuenta con un total de 11.784 mujeres lideresas facilitadoras en acción. Esa cifra es acumulada a través de los años, quienes a través de la intervención casa por casa visitan los hogares brindando información sobre la prevención de la violencia. Cabe señalar que facilitadoras están capacitadas para detectar y derivar casos de violencia que sufren otras mujeres de la comunidad. En el 2018 las facilitadoras visitaron un total de 64.782 hogares, llegando a más de 100.000 personas. Principales acciones del Poder Judicial y del sistema de administración de justicia. En lo referente al acceso en igualdad al sistema de justicia, desde el Poder Judicial se emitieron resoluciones que contribuyeron a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Dichas normas estuvieron vinculadas al fortalecimiento institucional de este poder del Estado respecto a sus competencias y capacidades en igualdad de género. Destaca la aprobación de los lineamientos para transversalizar el enfoque de género en la gestión institucional, los cuales consisten en orientaciones generales para la incorporación del enfoque de género en los procesos de gestión, planificación, presupuesto y comunicaciones. Asimismo, es importante resaltar la creación de 34 comisiones distritales de justicia de género en las Cortes Superiores del país, que tienen por finalidad implementar la transversalización de este enfoque en todos los niveles y estructuras organizacionales en los respectivos distritos judiciales. En el 2018 se aprobó el decreto legislativo 1368, que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Al respecto, cabe señalar que mediante Decreto Supremo 003-2019 se aprueba el cronograma de implementación de dicho sistema para el periodo 2019-2022. Cabe importante resaltar que como parte de las medidas para eliminar las barreras de acceso a la justicia, el Poder Judicial ha creado módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres en los distritos judiciales de La Libertad, Lima Sur, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Junín, Lima Norte y Lima Este. Dichos módulos tienen por finalidad eliminar las barreras que impiden acceder al Poder Judicial a las personas víctimas de violencia, ¿no?, y a la población en situación de vulnerabilidad. Y es importante aquí los enfoques con los que trabaja el Poder Judicial, porque estamos hablando de la entidad que tiene que administrar justicia, y muchas veces las mujeres nos negamos a denunciar justamente por la sensación de impunidad que existe en el sistema de justicia. Yo solamente quiero informarles que el 29% de las mujeres en el Perú, según cifras del INAI, denuncia los hechos de violencia. Hay un 71% que no está denunciando, y una de las razones principales es justamente la desconfianza del sistema, en el mensaje que damos cuando vemos casos que se quedan sin sanción. No hay nada peor que retraiga a las mujeres de la denuncia que la sensación de impunidad. Por eso estamos trabajando en fortalecer el sistema especializado.
Respecto al Ministerio Público, quiero mencionar que se han aprobado normas vinculadas al fortalecimiento institucional para la investigación fiscal de los casos de violencia contra las mujeres y el feminicidio, entre las que destacan la resolución de la Junta de Fiscales Supremos que dispone la creación de 10 fiscalías provinciales transitorias especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en los distritos de Callao, Lima, Lima Este, Lima Sur y Lima Norte, así como la aprobación del protocolo del Ministerio Público para la investigación de los delitos de feminicidio desde la perspectiva de género. El Ministerio Público forma parte del Sistema Nacional Especializado de Justicia, por lo que deberá contar con fiscalías especializadas para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres en materia penal y materia de familia, así como con las unidades de investigación forense debidamente equipadas con personal especializado, peritos, cámaras GESEL, laboratorios en los distritos fiscales que correspondan. Como se ha mencionado anteriormente, en el Plan de Acción Conjunto se implementaron las cámaras GESEL y 10 fiscalías especializadas en violencia contra la mujer. En el año 2019, el Ministerio Público implementará 9 fiscalías especializadas adicionales y una fiscalía superior especializado. Asimismo, mejorará su laboratorio forense y tanatológico. Esto con los recursos que han sido transferidos en el marco de la Comisión de Emergencia. Entre las principales medidas para incentivar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones que ha reportado el Jurado Nacional de Elecciones, destacan la resolución 0082-2018 del jurado, que aprueba el reglamento de inscripción de listas de candidatas para elecciones municipales, y la resolución 0083-2018 JNE, que aprueba el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales. Ambas resoluciones regularon la aplicación de cuotas de género para las elecciones locales y regionales del 2018, de acuerdo a lo establecido por la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales. Según estas resoluciones, las cuotas de género en las candidaturas a consejos regionales y a regidurías son requisitos de ley cuyo cumplimiento no es subsanable, debiendo declararse como improcedente la solicitud de inscripción que presente dicho defecto. Asimismo, en la lucha contra el acoso político, reportaron acciones de prevención y atención, tales como el programa Ciudadanía y Política, que contempla la reducción de brechas de ciudadanía de mujeres, jóvenes y miembros de pueblos indígenas en 4 departamentos de Sierra Sur: Apurímac, Puno, Ayacucho y Cusco. Se capacitó a 16 organizaciones de mujeres indígenas, 14 organizaciones de jóvenes, siendo beneficiarios directos 217 integrantes de dichas organizaciones. El Plan de Educación Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 incluyó capacitaciones técnicas a organizaciones sociales y políticas, un pacto ético electoral, la elaboración de una ruta institucional para la atención de casos de acoso político, entre otras. La Encuesta Nacional de Candidatos y Candidatas, ERM 2018, para identificar casos de discriminación y acoso político contra las candidatas durante la campaña electoral. El 22% de candidatas aseguró haber sufrido actos de acoso político y el 20.5% de candidatas declaró haber sido discriminada o conocer a alguien en la misma situación. También se identificó que el tipo de afectación más recurrente es el hostigamiento para renunciar a su candidatura. La implementación de la plataforma Observa Igualdad identificó como casos recurrentes los ataques mediante redes sociales, amenazas de muerte, daños a la propiedad privada y violencia psicológica. En lo que se refiere a la participación de la mujer en cargos de elección popular, en las elecciones del 2016 se eligieron 36 mujeres congresistas, que equivalían al 27% del total de escaños. Según datos actualizados al 2018, 3 mujeres que tenían la condición de accesitaria se han sumado al Pleno del Congreso de la República. En ese sentido, se cuenta ahora con 39 mujeres congresistas para el periodo 2016-2019, cifra que equivale al 30% del total de escaños. En las últimas elecciones regionales y municipales del 2018 se eligieron a nivel regional 5 vicegobernadoras de un total de 25 y 63 consejeras de un total de 328 consejerías regionales. A nivel provincial
7 alcaldesas de un total de 196 alcaldías, mientras que a nivel distrital 81 alcaldesas de un total de 1.666 alcaldías. Con cifras actualizadas a febrero del 2019, tenemos 2 alcaldesas más que habían postulado como primeras regidoras. Sin embargo, ante la inhabilitación de los alcaldes que resultaron electos, pero se tuvo que prescindir ellos por sentencias condenatorias, ellas han asumido el cargo, ¿no? Registrando un total de 1.764 regidurías provinciales y 2.733 regidoras, de un total de 8.891 regidurías distritales. Respecto a las mujeres candidatas en las elecciones regionales y municipales del 2018, el Jurado Nacional de Elecciones reportó que se presentaron 736 candidatas a presidencias y vicepresidencias regionales, de los cuales 17.8 eran mujeres, y 4.901 candidaturas a consejerías regionales, de las cuales 39.6 eran mujeres. Asimismo, a nivel provincial se presentaron 2.017 candidaturas a alcaldías provinciales, de las cuales solamente el 9.9 eran mujeres, y 19.700 candidaturas a regidurías provinciales, de las cuales el 43.2% eran mujeres. A nivel distrital se presentaron 12.161 candidaturas a alcaldías distritales, de las cuales solo el 8.8% eran mujeres, así como 69.263 candidaturas a regidurías distritales, de las cuales 44.4 eran mujeres. Por todo ello, y apuntando ahora en el marco de una reforma electoral, invocamos aprobar normas que planteen la paridad y alternancia en la lista de cargos sujetos a elección popular. El Congreso, los gobiernos regionales y locales necesitan la presencia en igualdad de las mujeres. Es importante garantizar este derecho de participación política de las mujeres. La Oficina Nacional de Procesos Electorales impulsó 8 programas educativos, de los cuales 5 de ellos incluyen la mejora de derechos políticos de las mujeres. Programa de educación electoral para la promoción de la participación política de las mujeres en organizaciones sociales de base. Programa sobre cultura política y electoral dirigido a directivos y afiliados de organizaciones políticas. Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de educación básica regular. Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos de centros poblados. Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos que participan en procesos electorales. Estos programas tienen como objetivo fomentar la participación de la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y deberes, así como promover una cultura política y electoral que reduzca las brechas entre mujeres y hombres. Asimismo, se destaca la supervisión a nivel nacional de las elecciones regionales y municipales realizadas por la Defensoría del Pueblo en 219 locales de votación en el ámbito urbano y rural. Del total de representantes de las instituciones presentes en los locales supervisados, el 53% fueron mujeres. Y finalmente, yo quiero finalizar la presentación señalando que la igualdad entre mujeres y hombres, además de ser un derecho humano fundamental, es la base de todo desarrollo sostenible. Por esa razón, el alcanzar esta igualdad es una prioridad del Estado y del Gobierno. Hay retos pendientes aún para lograrlo. Por ello, necesitamos del trabajo conjunto, sin distinciones políticas y con el compromiso de todas y todos los que nos encontramos el día de hoy aquí presentes. Recordando siempre que sin la presencia de las mujeres en igualdad de condiciones no podrá haber democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y a la señora Ana María Mendieta, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por sus exposiciones. Vamos a iniciar el debate. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo.